Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Zona Franca. Pasan las cosas más insospechadas en las esferas más altas del poder en Colombia. Cuando uno piensa que el problema en las altas cortes es que los magistrados se atornillan en su puesto, incluso cuando están altamente cuestionados, de un momento a otro renuncia un magistrado como si nada. Eso pasó la semana pasada en la Corte Constitucional. Renunció apenas 3 años entrado en su periodo de 8 el magistrado Carlos Bernal Pulido. Y es que es curioso, teniendo en cuenta que la mayor vergüenza en tiempos recientes de la Corte Constitucional había sido la presencia de Jorge Pretel, el magistrado hoy condenado a 6 años de cárcel por haber recibido plata para cambiar un fallo, que se amarró a su cargo en la Corte hasta lo último. Hay que tener en cuenta que un magistrado de la Corte Constitucional tiene uno de los puestos más poderosos de este país. Para un abogado es quizá el puesto donde se puede tener la mayor influencia legal en su carrera. Se construyen legados de décadas en la Corte Constitucional. Pero la semana pasada, justo cuando el país llevaba ya varias semanas hablando de la elección de otro de los magistrados, porque se cumple su tiempo, sopesando candidatos, hablando de la terna, analizando lo que significaba el cambio en una de las sillas más poderosas de la justicia colombiana, desglosando qué estaba en juego para el constitucionalismo por este cambio, de repente renuncia otro. Ya no habrá una vacante, sino 2. Estos cambios en la Corte tienen una importancia enorme. Estamos viendo actualmente el marchitamiento de la a veces llamada Corte de Juan Manuel Santos. Por eso esta foto de algunos magistrados de la Corte compartiendo manteles con el expresidente durante la presidencia de Iván Duque es simbólica. El equilibrio entre la nominación de magistrados, entre las Cortes, el Congreso y la presidencia es tal vez el esqueleto básico de la repartición del poder en este país. Ahí están los detalles de nuestra democracia, los detalles y los demonios. Lo que estamos viviendo ahora mismo es el final de una de las concentraciones de poder más grandes que ha soportado la institucionalidad colombiana desde que tiene una nueva constitución en el 91. La concentración de poder que construyó Álvaro Uribe Vélez con la reelección, que cosechó luego Juan Manuel Santos en otros 8 años en el poder y que luego el Santos mismo desmontó para el futuro al prohibir la reelección en el futuro. Ahora a Iván Duque, quien en esa repartición de poder le iba a tocar la nominación de ningún magistrado de la Corte, ahora le cae del cielo una oportunidad de influir, alternar él mismo el reemplazo del magistrado Carlos Bernal Pulido. Finalmente, hay que hacer este comentario, la salida de Bernal nos tiene que hacer preguntar qué es lo que le pasa a los externadistas en este país. Con Bernal son 3 los externadistas renunciantes de la Corte, Juan Carlos Henao y Eduardo Montealegre. Tan alta es la cima de la universidad que queda en la Candelaria que la Corte les queda chiquita. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche en Zona Franca, son las 9:03 para hablar de los detalles y de los demonios de nuestra repartición de poder, de los balances de poder en nuestra democracia. Hablamos, por supuesto, de esta apertura sorpresiva de una segunda plaza, de un segundo nombre que va a cambiar en la Corte Constitucional. Para hablar de esto me acompaña esta noche Juan Esteban Lewin, que está aquí en Bogotá. Juan Esteban Lewin, ya se me olvidó el nuevo cargo que tiene, director adjunto. Director editorial. Director editorial. De La Silla Vacía, que Lewin escribe mucho sobre la Corte. A usted le gusta la Corte, ¿no? Claro, un gran admirador de la Corte. Sí, pero no es tan, o sea, la Corte es un centro de poder muy importante, un nodo, pero no es tan sexy. Por ejemplo, hoy en el mundo judicial no se habla de otra cosa que de la decisión que no se ha tomado todavía, no hubo decisión, hubo una imputación de cargos contra el ex abogado de Álvaro Uribe, contra el señor Cadena. Diego Cadena, sí, así es. La audiencia terminó suspendida, ¿no? El defensor de Cadena, el doctor Iván Cancino, pidió 25 días porque su investigador tiene COVID, le dieron 7 días, entonces todavía no sabemos cuál va a ser
la conclusión de esta audiencia. Lo penal a veces es más sexy que lo constitucional, pero pues creo que usted y yo estamos de acuerdo en que lo constitucional tiene unas consecuencias que son tal vez incluso más duraderas en el tiempo, más consecuentes con cambios fundamentales en el país. Claro, pues como la Constitución es esa hoja de ruta, si se quiere, donde están los derechos, los deberes y también la conformación del Estado, pues claro, imagínese. De Cadena, ¿qué le picó hoy de ese tema y lo evacuamos ya que está hoy en los titulares? La tesis de la Fiscalía es que sí hay 2 delitos y lo va a imputar, ¿cierto? Pues sí, digamos que la audiencia de imputación sigue, ya habló el fiscal, ya lo imputó formalmente y pidió además cárcel, ¿no? Que eso es importante como medida preventiva. No solo como medida al final del proceso. O sea que lo que podría pasar cuando se resuelva esto es que Diego Cadena va a quedar básicamente en cuarentena como el resto de nosotros en la casa. Pues la pregunta es si queda en la casa o en la cárcel, básicamente. ¿En la casa o en la cárcel? Porque en la casa estamos todos. Por eso, la posibilidad es de que lo manden a la cárcel en este momento bajas considerando la coyuntura pandémica. Sí, donde de hecho hay toda una política pública para sacar personas de la cárcel, ¿no? Sí, bueno, venga, vamos a lo de la Corte. Ustedes escribieron en La Silla al respecto de la renuncia de Carlos Bernal, pero quiero volver porque esta noticia un poco que opacó la otra discusión que estábamos teniendo y es la del puesto que ya se iba a reemplazar y que ya tenemos una terna que además también está abierta ahí. Voy a poner aquí como una ilustración de cómo son los mecanismos de elección en la Corte, Juan Esteban, para que hagamos como una cosa muy sencilla de explicarle otra vez a la gente cómo es que se ternan y se nominan los magistrados en la Corte. Entonces, hay 3 instituciones colombianas que pueden mandar ternas al Senado, que tienen que mandar ternas al Senado para elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Hay ternas del Consejo de Estado, que son los 3 señores que están ahí en pantalla, Alberto Rojas Ríos, el vicepresidente Antonio José Lizarazo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, que es a quien se le termina su periodo ahora mismo y discutiremos esa terna. De la Corte Suprema de Justicia fue ternada ante el Senado Diana Fajardo, José Fernando Reyes y Gloria Estela Ortiz, y de la Presidencia de la República, Carlos Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo y Cristina Pardo. Esas son un poco las 3 instituciones que interactúan en la conformación de esta Supercorte Constitucional. Exacto, y eso estaba pensado así desde la Constitución del 91 con la idea de que la Corte Constitucional pues lleguen personas de las más altas cortes y de la presidencia, ¿no? Y que ninguno pueda controlarlo, ninguno de los 3, y por eso son 3-3-3. Y entonces, antes de entrar en el tema de Bernal, me gustaría volver sobre el reemplazo del magistrado Guerrero. Y esa terna ya la conocemos, la decidió ya el Consejo de Estado y es la siguiente. Ahí va. Entonces, ahí van Natalia Ángel, que es una profesora de la Universidad de los Andes, Jorge Enrique Ibáñez y Marino Tadeo Nao. Ahí los 2 fuertes serían Natalia Ángel y Jorge Enrique Ibáñez. Yo creo que es difícil decirlo y aquí hay una cosa que va a vincular esto con otras cosas, con lo otro que usted venía diciendo. Para el Senado de la República no se trata de la elección de una terna, en realidad se trata de una forma de repartir el poder. Y como viene la otra terna, la del reemplazo de Carlos Bernal, y como además la Cámara de Representantes tiene que elegir defensor del pueblo en estas 2 o 3 semanas siguientes, y el Senado tiene que elegir nuevo Procurador General de la República, seguramente se mezclan esas elecciones. Entonces, si bien el que en principio arranca más fuerte era Jorge Enrique Ibáñez, que es más conocido, que tiene apoyos muy claros entre los conservadores y los uribistas, todavía no es fácil decir qué va a pasar por esa mezcla de elecciones. Y entonces, porque aquí hay entonces una cantidad de cálculos distintos, porque los 2 magistrados que salen son más o menos de corte conservador. Esto es difícil mostrarlo y aquí hay un campo para discusión muy grande. Juanse, dame el de la Corte de Derechos Individuales, me voy a cambiar del orden. Entonces, actualmente en la Corte Constitucional, digamos en temas como el aborto, como la dosis mínima, hay una mayoría liberal, digamos, más propensa
a otorgar derechos individuales. Y los dos que se van a ir, Carlos Bernal y Luis Guillermo Guerrero, son conservadores, ¿cierto? Sí. De hecho, yo creo que ellos dos en general uno puede decir que son de corte conservador los dos. Son de corte conservador los dos. ¿Eso implicaría que de alguna forma los senadores y el presidente alternar a Bernal, al reemplazo de Bernal, se irían y sería entendible que escogieran a personajes más conservadores para mantener un equilibrio en la Corte? Pues digamos que esa no necesariamente es la lógica en el Senado. La lógica en el Senado es una lógica un poco más política y uno podría decir eso, ¿no? Pues deben llegar otros conservadores, pero por ejemplo Carlos Bernal llegó a un despacho que siempre había sido liberal, el despacho que fue de Manuel José Cepeda, el despacho que fue de Carlos Gaviria, ternado por un presidente que en estas materias era liberal, que es Juan Manuel Santos, ¿no? Y llegó y terminó siendo un conservador muy claro. Entonces no necesariamente es así por eso y además porque las demás pues también van a ir saliendo en los próximos años y estamos viendo es el inicio de una nueva corte con estos dos personas, estos dos abogados que lleguen en este semestre. Claro, este es el final de la corte de Juan Manuel Santos, lo decía yo un poquito al principio. Sí, hay algo que es muy particular y es que tal y como lo pensó la constituyente y quedó en la Constitución, las cortes debían durar 8 años, ¿no? Entonces debíamos estar a mitad de camino más o menos, a mitad de camino de la tercera corte, pero como no ha funcionado así, pues estamos realmente desfasados frente a lo que debía pasar y van cambiando los magistrados como uno a uno. Entonces, este es un semestre electoral, Lewin. Usted mencionaba que también tenemos otras 2 elecciones importantes. Voy aquí a poner unos nombres del sonajero que siempre hay de varios medios de comunicación para la Procuraduría General de la Nación, que es tal vez el cargo más importante de los dos, ¿cierto? Tiene miles tiene más de poder funcionarios. Burocrático, más visibilidad, todo. La posibilidad de suspender funcionarios. Imagínese. Y entonces ahí ha sonado Luis Felipe Henao, Gregorio El Hach Pacheco, el secretario del Senado, no estamos emparentados, Juan Carlos Cortés, Enrique Gil, Alberto Yepes, Margarita Cabello, esa siempre suena, la actual ministra de Justicia, Humberto Sierra Porto, Andrés Omeara, el de compra eficiente. El de Colombia Compra Eficiente, sí. Y explíqueme cómo esto se puede meter entonces en la discusión de los ternados y de los escogidos de la Corte Constitucional. Pues, a ver, desde la perspectiva del Senado, la perspectiva electoral y política que estamos hablando, sin duda alguna, la Procuraduría General de la Nación es un botín burocrático importante. Tiene una cantidad de dinero de contratación, cargos, no puede poner temas en el tintero, en el tablero. Entonces, y llega al Senado, al mismo cuerpo que va a elegir estos 2 magistrados de la Corte. Entonces, desde la perspectiva de los políticos y los congresistas, lo que está ocurriendo es que se está repartiendo en parte el poder y sobre todo los contrapesos al poder presidencial, ¿no? Porque el procurador, una de sus funciones es controlar al poder ejecutivo. ¿Y usted siente que en el pasado los senados eran muy presidenciales y los congresos eran de una pesada influencia presidencial, ¿no? Entonces, más allá de si Juan Manuel Santos solo pudo ternar a 3 magistrados, influyó en la elección de las otras ternas que dieron el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. ¿En esta ocasión parece ser distinto? Parece ser totalmente distinto. De hecho, una de las cosas que han hecho los presidentes en el pasado muchas veces es dar la Fiscalía, la Procuraduría a algún grupo político. Disculpen que tengo aquí un analista político empillamado presente, entonces perdón que me desconcentro un poquito. Lo que han hecho muchas veces es usar esos otros cargos también como moneda de cambio para las coaliciones políticas. Y de hecho lo que ocurre en este momento, por ejemplo, es que el partido de la U asume que van a recibir o a mantener la Defensoría del Pueblo, que es un botín menos grande, pero que igual es interesante, es muy importante para la defensa de los derechos humanos en las regiones, que hoy en día tiene quien fue secretario general de ese partido, Carlos Negrete. La política constitucional es apasionante para todas las edades y todas las edades están... para que vean, lo ponen uno a brincar y todo, a saltar de la felicidad. Sí, no, Álvaro está feliz. Para cerrar, y cierro con Bernal porque ustedes en La Silla dan una teoría que es interesante, que recaban de su reportería, y es que Bernal se va porque sorpresivamente le ofrecen un puesto importante en la academia y eso es lo que a él le gusta realmente.
Sí, pues digamos, nosotros no decimos por qué se va, porque es una motivación interna de la persona, uno no lo puede conocer, pero es un hecho que lo que él dijo en sala plena es que se va a una universidad de hecho católica en el estado de Ohio, en Dayton, Ohio, en Estados Unidos. Increíble las oportunidades que se abren cuando a veces el problema es que se atornillan ahora, y sobre todo los externadistas tienen esa tendencia a moverse y dejar sus puestos en la Corte Constitucional, Lewin. Pues yo no lo extendería a los externadistas, empezando porque hay otros magistrados muy conocidos, por ejemplo Humberto Sierra Porto, que han estado los 8 años, son del externado. Pero sí, es una casualidad, usted lo mostró, los 3 que han renunciado vienen de esa universidad. Juan Esteban, muchas gracias por acompañarnos esta noche en esta discusión acerca de las movidas en una de las instituciones que más poder tiene en Colombia. No, muchas gracias, Daniel, como siempre. Nosotros seguimos aquí hablando de la Corte Constitucional. A propósito de esa idea de que Carlos Bernal es un tipo de la entraña de la academia que puede y decide dejar un cargo tan poderoso en el poder, que no es tentado por las vanidades de la magistratura, encontramos esto que dijo el año pasado en una presentación de uno de sus libros, que ayuda a entender tal vez ese rasgo de su personalidad. Este libro es el que quisiera hoy presentar y voy a utilizar quizás 45 minutos para ello. Es el resultado de 8 o 9 años de investigación. En el año 2009 me mudé con mi familia a Sydney, Australia, y como ustedes lo saben, sobre todo en el mundo anglosajón, los profesores ya no escriben tratados gigantescos, sino artículos pequeños que se envían a revistas indexadas. Es bastante complicado publicar en algunas de esas revistas. Algunos de los textos que están escritos aquí se publicaron originalmente en inglés en revistas en las cuales la tasa de aceptación es el 3 o 2%. Por ejemplo, creo que el International Journal of Constitutional Law, que es el journal de derecho constitucional comparado más importante que hay en el mundo hoy día, tiene una tasa de aceptación como del 2 o del 3%. Seguimos en Zonas Francas, son las 9:21 de la noche, estamos en directo desde Bogotá hablando de los cambios en la Corte Constitucional. Uno programado, se va el magistrado Guerrero de Corte Conservador, uno sorpresivo, renunció el magistrado Bernal Pulido sorpresivamente, y le da la oportunidad a Iván Duque de ternar a uno de los magistrados de la Corte Constitucional, una decisión que tiene implicaciones hondas en el futuro. Seguimos hablando de esto, nuestro siguiente invitado se llama Santiago Pardo. Santiago Pardo es abogado, es profesor en la Universidad de los Andes, trabaja en el Laboratorio de Diseño para la Justicia, que se trata de imaginar la justicia sin abogados. ¿Cómo es la cosa, Santiago? Hola Daniel, ¿qué más? Muchas gracias por la invitación. El laboratorio es un espacio donde diseñadores, ingenieros y abogados tratan de pensar en nuevas soluciones para, digamos, superar barreras de acceso a la justicia, pero como me gusta decir a mí, sin leguleyadas. Sin leguleyadas. Y conoce la Corte muy bien, trabajó en la Corte Constitucional. Un momento, a ver, la Corte siempre ha tenido sus dramas, ¿no? Pero este es un giro interesante, porque la Corte había tenido un gran villano, que fue el magistrado Pretel, que untó un poco a la Corte del tema de la corrupción en las altas cortes colombianas, pero Bernal Pulido no era un villano, era más bien como un contradictor permanente ahí adentro, ¿cierto? Sí, digamos, el magistrado Carlos Bernal, y creo que Juan lo describió muy bien, y la nota de la silla vacía creo que lo resume muy bien. Pues fue un magistrado, digamos, o es un magistrado, todavía el Senado no le ha aceptado la renuncia, con unas posturas ideológicas frente a la protección de derechos muy restrictivas. Y digamos, eso se vio a lo largo de sus 3 años como magistrado. Pero en ese sentido, digamos, era una voz, y yo sé, él ocupaba una silla que era la silla de la Constitución del 91, una silla gavirista, donde habían estado Cifuentes, Manuel José Cepeda, María Victoria Calle, ¿no? Sí. Y entonces... pero finalmente se volvió una voz para muchos que no se sienten representados por las decisiones mayoritarias de la Corte Constitucional, sobre todo en temas como derechos sexuales, como libertades individuales.
Sí, digamos, y eso es parte, digamos, de la razón por la que las cortes constitucionales en el mundo son organismos plurales, no es solo de un solo magistrado. La idea es, digamos, que dentro de la diversidad y dentro de la diferencia se puedan construir consensos, que pues en sí mismo es también el espíritu de la Constitución del 91, y la Corte Constitucional es una hija de la Constitución del 91, y creo que los constituyentes entendieron que una Corte Constitucional diversa es una Corte Constitucional robusta, y una Corte Constitucional diversa es una Corte Constitucional que permite llegar a consensos muy amplios. Y en ese sentido, hay una cosa extraña en el diseño de la Corte, y es que antes de que se modificara ese equilibrio de poderes y de nominación con la reelección, le tocaba a un presidente nominar a 3 magistrados, al siguiente presidente no le tocaba ninguno y al siguiente de nuevo 3 magistrados. A Duque no le había tocado nominar ninguno directamente, pero ahora le llega esta oportunidad. Sí, de acuerdo, Daniel. Y ahí, digamos, a propósito que está Vivian Newman de Justicia, hay un libro maravilloso, Mayoría sin Democracias. En un capítulo, uno de los investigadores de ese momento de justicia, Sebastián Rubiano, habla mucho del diseño institucional de la elección. Y básicamente el argumento es muy sencillo, es que los constituyentes del 91 diseñaron una Corte Constitucional que, como explicaba Juan hace unos minutos, era una Corte Constitucional con diversos orígenes, es decir, de cierta manera se garantizaba que ningún poder capturara a toda la Corte, pero en el caso particular de las nominaciones del presidente, los constituyentes del 91 establecieron un sistema que tenía 2 características. El primero es el que usted dice, y es que un presidente nominaba a 3 y el siguiente presidente no nominaba a ninguno. Pero además, el presidente que nominaba lo hacía en el último año de su gobierno, digamos, ya en el ocaso de su mandato, como dicen los gringos, un lame duck que digamos no tenía mucho poder, y iba a nominar a 3 magistrados que iban a controlar a su sucesor. Y eso, digamos, tiene una lógica dentro de la independencia de poderes muy interesante. Eso con la reelección, obviamente, aunque se mantuvo, digamos, la idea que un solo presidente nominara a 3, pues cambió radicalmente, porque el presidente que nominaba básicamente nominaba a 3 magistrados que iban a controlar casi la totalidad de su segundo periodo. Con la eliminación de la reelección, al final del gobierno del segundo periodo de Juan Manuel Santos, se volvió un poco a ese equilibrio, pero la elección de Bernal creo que genera un efecto, lo que yo llamaría un efecto de equilibrio de rebote bien interesante, y es que el próximo presidente, o sea, siguiendo, digamos, este diseño de la Constitución del 91, el próximo presidente iba a nominar a 3 magistrados, uno en el 2023 y otro en el 2025. Ahora, con la renuncia sorpresiva de Bernal, ese equilibrio, digamos, se rompe, y creo que genera un nuevo equilibrio que, en mi opinión, es bastante bondadoso, o digamos, creo que tiene un efecto bondadoso, obviamente el tiempo lo dirá, pero y es que ya no va a ser un presidente nominando a 3 magistrados, sino un presidente, en este caso Iván Duque, nominando a un magistrado, y el próximo presidente o la próxima presidenta van a nominar a 2. Y eso, digamos, si no hay nada extraordinario, pues va a continuar de aquí en adelante. Entonces, por ejemplo, el próximo un presidente en el 2028 va a nominar a un magistrado, y en el 2033 otro presidente va a nombrar a 2 magistrados, y así sucesivamente. Entonces, dice que la renuncia de Bernal de manera inesperada, o sea, creo que Bernal no lo hizo por eso, pues ya las razones, como explicaba Juan, son públicas, pero digamos, eso tiene un efecto inesperado que creo que es bueno para el equilibrio de poderes, porque ya deja de concentrar ese poder de nominación tan fuerte que tenía un presidente, y ya lo distribuye entre 2 presidentes. Y en ese sentido, el gobierno Duque, pues además de estar calculando el tema de la reelección, de la elección del procurador, del defensor del pueblo, y además de la terna del Consejo de Estado en el Senado y la injerencia que podría tener ahí, le aparece esta oportunidad y tiene a la silla de Eduardo de Cifuentes el despacho del 91 para ternar, y al mismo tiempo tiene la salida de uno de los miembros que mejor representa, digamos, a su partido, a sus electores. ¿Usted qué piensa debería sopesar el gobierno en esta coyuntura?
Pues Daniel, yo creo que incluso pues el mismo diseño de la Constitución, obviamente al darle al presidente el poder de nominar a 3 magistrados, pues implícitamente está diciendo que obviamente es válido dentro de las reglas de la Constitución que el presidente busque nominar a alguien que represente su ideología. Digamos, eso es razonable y no solo pasa en Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora en la campaña, hace 4 años fue un asunto importantísimo en la campaña, que tanto que Trump sacó una lista pública de jueces que él nominaría y que fue un tema muy importante en la elección. Ahora, por ejemplo, Joe Biden anunció hace pocas semanas que si él es elegido va a nominar a la primera jueza afroamericana en toda la historia. Y usted por eso tiene de la corte, el templo de Ruth Bader ahí atrás. Claro, o sea, y la calavera es como una agüero, brujería para que aguante hasta después de noviembre. Es pura santería. Entonces digamos, yo creo que, Daniel, es razonable dentro de las reglas que el presidente, digamos, busque a alguien que ideológicamente con el que se sienta afín. Y eso no ha pasado solo con Duque, pasó antes en su momento con Pastrana, en su momento con Uribe y en su momento con Santos. Yo creo que ahí el mensaje creo que son 2. El primer mensaje es que yo creo que Iván Duque debería hacer una apuesta muy fuerte por la transparencia y una apertura en el proceso. ¿Y eso qué significa? En el 2015 Santos sacó un decreto que regulaba el proceso de elección dentro de del presidente. Digamos, eso es un hecho notorio porque por primera vez un presidente saca un decreto regulándose a sí mismo. El decreto, digamos, tiene muchos problemas y yo tampoco quiero hacer la leguleyada hablando de que yo trato de buscar soluciones, no leguleyas, de decir que un decreto arregla todo, no. Pero digamos, yo creo que Duque tiene la oportunidad de sacar una versión mejorada de ese decreto, apostarle a una convocatoria pública abierta, publicar criterios de selección que él considere razonables, pero al hacerlos públicos creo que mejora la transparencia del proceso. Pero hay un segundo mensaje, Daniel, que creo que es muy importante y en el cual yo quiero, digamos, ser muy enfático. Tanto Iván Duque como este Senado tienen una oportunidad histórica. Y yo sé que a veces uno usa el término histórico de una manera muy ligera, pero acá hay una oportunidad realmente histórica. Iván Duque y el Senado tienen la oportunidad de por primera vez conformar una Corte Constitucional en toda la historia del país y en toda la historia de las altas cortes, una Corte Constitucional o una alta corte conformada en su mayoría por mujeres. Sí. Si Iván Duque y el Senado eligen a 2 mujeres, tendríamos una Corte Constitucional conformada por 5 mujeres. Que recordemos que la Corte Constitucional son 9 magistrados, 5 mujeres serían la mayoría. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso frente a la igualdad de género, frente a la reivindicación histórica y a una reivindicación histórica frente a las discriminaciones estructurales que sufren las mujeres en todos los espacios de la vida, pero pues, que particularmente en este, digamos, sería muy interesante que tanto Iván Duque como el Senado le apostaran a ese mensaje muy fuerte. Tal vez, de igualdad. Santiago, el presidente está pensando que no se lo reconocieron mucho con su gabinete paritario, no sé si vale la pena, pero definitivamente es una oportunidad histórica. Fíjese, Daniel, que, perdón, sí. Este es un presidente que pues, le ha apostado a estos avances. La primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia, como usted dice, un gabinete paritario, pues qué mejor que seguir apostándole y profundizándole a esa apuesta que él está haciendo desde el principio de su gobierno, que Santiago, con 2 mujeres en la Corte Constitucional. No hemos hablado de la renuncia de Bernal y entonces hemos tenido como el tema en las altas cortes de que personas con muchos cuestionamientos se atornillan, pero hay también otro fenómeno y es esta cosa de la renunciadera, pero que generalmente ocurre cuando los magistrados ya están terminando su periodo. Juan Carlos Henao, terminando el periodo, acepta la rectoría del externado y se sale de la corte. Montealegre también lo hace y se va al externado y se va a litigar. No sé, ¿esto no le quita un poco de altura a la magistratura de la Corte Constitucional? Pues, digamos, yo respeto, por supuesto, las decisiones individuales de estos magistrados, pero una corrección antes, Daniel, en el caso de Henao y de Montealegre no habían terminado su periodo, faltaban también
varios años por terminar. Sí. Por ejemplo, le recuerdo el caso Montealegre renuncia en el 2005, solo habían pasado 3 años de su periodo como magistrado, y Montealegre incluso dice algo que tiene un paralelo interesante con Bernal. Él dice que él renuncia por razones académicas. Él en su momento anuncia que va a tomar unos cursos en Estados Unidos y luego que se va a ir a estudiar a Alemania. Henao renuncia más o menos en la mitad de su periodo, le faltaban, digamos, un par de años. Anuncia que se va al externado, a ocupar la rectoría de la Universidad de Externado. El primer caso de renuncia también fue muy polémico en la historia de la Corte, fue Jorge Arango Mejía, un magistrado de la primera Corte Constitucional. Él renuncia en el 98, le faltaban 3 años de su periodo, y digamos, esa fue una renuncia bastante polémica después, porque incluso él, pues yo no sé la gente que no se acuerda, pero esa Corte Constitucional tuvo que resolver una sentencia muy famosa que interpuso Vivian Morales, que siendo representante a la Cámara en la mitad del juicio de Samper. Pero esa dejadera del puesto, finalmente... No, pero le cuento pero Jorge Arango Mejía terminó siendo abogado de ese proceso. Entonces, digamos, han sido súper polémicas esas, o sea, respetando las decisiones individuales, yo creo que no deja de ser polémico, y yo creo que sí es importante entender que ocupar un cargo en la Corte Constitucional es un honor profesional, y creo que, digamos, hay una responsabilidad pública muy clara de responder y de respetar el periodo de los 8 años. Tanto Santiago, que hoy una persona de la Corte me dice que hay periodos personales, hay periodos institucionales y hay periodos externadistas en las altas cortes colombianas. Santiago, muchas gracias por hablar con nosotros esta noche. Daniel, muchas gracias por la invitación y por el debut. Espero no haber decepcionado. Con altar a Ruth Bader Ginsburg, la octogenaria magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Santiago Pardo es profesor en la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Santiago. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca con más invitados a propósito del futuro de esta Corte Constitucional. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la Corte Constitucional, tal vez la alta corte más poderosa en Colombia, la que tiene el mandato de examinar si las leyes que se aprueban son ajustadas a la Constitución. Mucho trámite, pero también muchas decisiones de fondo que han tenido que ver con los temas que han generado debates profundos e interesantes en la sociedad colombiana desde el 91, desde la dosis mínima hasta el matrimonio de parejas del mismo sexo, pasando por temas mucho más consecuentes para la vida diaria de las personas, como el desplazamiento, los derechos sociales y económicos de las personas. Vamos a seguir hablando de este tema con Vivian Neumann, que es directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, también llamado De Justicia, una ONG súper poderosa. ¿Sí o qué, Vivian? No, somos un centro de investigaciones que también litiga estratégicamente. Entonces sí, la Corte Constitucional es parte de un escenario en el que nosotros desarrollamos una parte importante de nuestro trabajo. Y en ese sentido, ustedes que digamos que son liberales, son progresistas, en esta coyuntura, ¿sienten que estas elecciones, cómo se deben enfrentar estas elecciones? ¿Uno debe buscar que llegue allá la persona que mejor refleja la manera de pensar de uno y buscar que de las ternas, digamos, y hacer presión para que lleguen esas personas? ¿O debe buscar mantener esos equilibrios en las cortes como en la Corte Constitucional? Bien, pues bueno, gracias por la invitación y saludo a la audiencia. Yo creo que la Corte Constitucional ha sido muy clave para garantizar 3 temas especialmente. Uno, los derechos fundamentales de poblaciones históricamente marginales. 2, para garantizar el equilibrio de poderes, como lo mencionaba Santiago Pardo anteriormente. Y 3, atender problemas sociales y económicos que son estructurales y en los que los órganos políticos no los han querido abordar debidamente, como por ejemplo el tema de la salud, el desplazamiento forzado, las cárceles o incluso la regresividad de nuestro sistema tributario. Entonces, yo creo que hay que mirar esos 3 campos y tratar de mantener un equilibrio. Yo no creo que se deba representar un solo sector de la sociedad, porque las decisiones que toma la Corte Constitucional
le obligan y representan a toda la sociedad. Y un equilibrio es importante porque le da legitimidad a las decisiones que toma el órgano. Entonces, yo mostraba ahorita antes la repartición de la Corte en temas de derechos individuales, que han sido tal vez como las decisiones más llamativas de la Corte, las que generan más impacto mediático y discusión dentro de la sociedad, pero hay digamos que otras maneras de ver las decisiones de la Corte, no solamente en términos de liberales y conservadores en temas de derechos individuales, sino también lo que usted ha mencionado como los derechos económicos y los derechos fundamentales. Voy a poner aquí otro cuadrito, otro intento nuestro como de balancear y de dar otra mirada acerca de estos derechos económicos en la Corte Constitucional. Ahí va. Y ahí, digamos que en derechos individuales uno dice, sí, la Corte tiene una inclinación claramente liberal ahora mismo, ¿cierto? Más allá de cómo se reemplacen a Guerrero y a Bernal. Pero en temas de derechos económicos, y tal vez ahorita usted le puede dar un poquito más contenido a esa clasificación, uno diría, y yo digo acá pongo en liberales, claramente a Alberto Rojas, a José Fernando Reyes y a Diana Fajardo. Los otros magistrados, aunque algunos progresistas en temas como la adopción gay o el matrimonio gay, son más conservadores en cuanto a lo que debe garantizar económicamente el Estado. Y ahí hay una mayoría conservadora, digamos, según la mirada que tenemos nosotros acá. Hábleme un poquito de esta faceta. Bien, son problemas sociales y económicos, pero quiero hacer un poco más de énfasis en la importancia de la intervención de la Corte Constitucional. Normalmente este tipo de problemas es abordado como políticas públicas por el Ejecutivo o por el Legislativo, pero a veces hay un bloqueo en esos dos órganos y se necesita una especie de colaboración armónica con la Corte Constitucional para que se desbloquee la situación. Así lo hizo la Corte Constitucional con la T025, que fue una decisión sobre los desplazados. Había miles de tutelas que estaban llegando de los desplazados que estaban en los semáforos de esta ciudad y de todas las ciudades de Colombia, y las tutelas, lo que hizo Cepeda fue juntarlas todas en una decisión estructural. Con esa decisión estructural lo que hace es que le pide al gobierno que se articule y que defina cómo va a ser la política y le rinde cuentas a la Corte Constitucional para ver cómo van avanzando la política de desplazados. Eso lo ha hecho también con la salud y eso lo ha hecho también con la situación carcelaria, sí, que tiene un hacinamiento histórico de más del 55%. Entonces, y también le estamos pidiendo nosotros en De Justicia, por ejemplo, que participe un poco más de una decisión económica, que analice el sistema regresivo tributario y que trate de desbloquear eso que en el Congreso no se ha podido arreglar por años y precisamente y que el Ejecutivo tampoco. Hay ahorita una primera decisión y no admitieron la demanda que ustedes habían lanzado contra el Estatuto Tributario, y aquí lo hablamos en el programa que hizo De Justicia, y en ese sentido la Corte viene siendo, si bien liberal en algunos temas de libertades individuales, un poco más conservadora y más acotada en el papel que toma al influir de esta manera en la sociedad, a veces dicen algunos legislando cuando el Congreso no quiere legislar. Sí, aunque no es legislando, porque la legislación se hace en el debate se hace en el legislativo, es impulsando que se haga ese debate. Pero en efecto, sí, la decisión fue de un magistrado conservador como Luis Guillermo Guerrero, y la inadmisión en este momento puede tener un poco ese tinte, aunque todavía estamos a tiempo para corregirla, y eso es lo que vamos a hacer y vamos a presentarla mañana. O sea, en ese sentido, cabe un poquito más de progresividad en la Corte de la que hay ahorita mismo. Totalmente de acuerdo, porque si tú miras personas como Linares es en derechos individuales es mucho más liberal. En temas morales como el aborto también es mucho más liberal, pero en decisiones socioeconómicas es mucho más clásico. Entonces ahí nos hace falta un poco más de impulso y de apertura en el rol que debe tener una Corte Constitucional. Claro, pero entonces ese es un candidato difícil, digamos, porque tendría que ser como un conservador cristiano, tal vez.
Un conservador cristiano. Sí, un perfil, digamos, para mantener el equilibrio en la Corte, podría uno estar buscando a alguien de un perfil que sea conservador en el tema de derechos individuales, tradicionalista, pero amigo de esa idea cristiana de caridad, de generosidad de parte del Estado, de... No, yo no creo que sea cristiano ni que sea caridad de lo que estamos hablando. Yo creo que si fuera un magistrado que conoce a profundidad el sistema económico colombiano y la regresividad en la que se encuentra, eso sería suficiente para ayudar a ilustrar un poco más la decisión que debe tener el órgano colectivo. Vivian, me voy a una pausa corta de comerciales, seguimos esta conversación en un par de minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, 9 de la noche, 52 minutos. Se une a esta conversación acerca de lo que está pasando en la Corte Constitucional el abogado Rodrigo Pombo. Tengo dos javerianos esta noche. Rodrigo Pombo es panelista también, periodista y un orgulloso conservador. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues con las buenas noches para usted, para la doctora Vivian, esperando sobre todo que estemos muy bien de salud. Y sí, dos ilustres, esperémoslo así, que así lo considera la audiencia suya, dos ilustres javerianos mejorando la calidad del producto. Bueno, Rodrigo, hablábamos con Vivian en el bloque anterior acerca de la decisión sorpresiva de tener dos plazas abiertas en la Corte Constitucional, dos plazas conservadores en derechos individuales, digamos, y dos plazas que podrían influir en ampliar o no la ventaja que tiene una visión conservadora de los derechos económicos también de las personas. ¿Usted cree que este equilibrio actual se debería mantener? Bueno, yo partiría de un supuesto un poco distinto, con el debido respeto. Yo no creo que haya equilibrio ninguno. Yo creo que en este momento esas dos plazas representaban una muy lúcida visión distante, disidente de la gran mayoría. Era una visión ciertamente conservadora, pero no necesariamente pues demócrata cristiana. Me refiero básicamente a un conservatismo en lo económico, un conservatismo defensor del Estado de Derecho, de la visión republicana, de la división de poderes públicos. Y en ese sentido, pues claro que a mi modo de ver, es supremamente preocupante por un lado y alarmante por el otro, porque, repito, pues eran unas voces que en un Estado democrático son muy valiosas, no por alcanzar las mayorías, sino porque en última lo que le estaban diciendo a la gran mayoría era, oiga, hay una forma distinta, hay una cantidad de millones de compatriotas que ciertamente piensan distinto y nosotros de alguna manera los estamos representando en un foro valiosísimo como lo es el de la Corte Constitucional. Y como usted lo dijo de manera un poco intempestiva, nos cae la renuncia del doctor Bernal, ya la del doctor Guerrero, por supuesto, por periodo vencido estaba ya cantada hasta el 4 de septiembre. Entonces, pues sí, me parece que el punto de partida es un poco distinto. De lo que se trata, decimos uno, es de respetar esas plazas precisamente para garantizar la diversidad de opinión y de cosmovisión al interior de la Corte, y otras que quieren pasar la aplanadora jurídica y quedarse con todas las plazas de tendencia socialdemócrata o liberal. Bueno, pero no es como si en la presidencia de la República o en el Senado hubiera unas hordas liberales listas para pasar esa aplanadora, Rodrigo. No, desafortunadamente el pensamiento liberal en Colombia, lo dice un conservador, pues se acabó prácticamente. Hay una muy fuerte tendencia socialdemócrata de gran contenido intervencionista del Estado en todas las ramas, en todos los órdenes, y yo lo que creo es que la presidencia de la República tiene una oportunidad para presentar una terna, en el caso del doctor Bernal, por supuesto, pues que, repito, que trate de preservar el valor y el contenido democrático de esa plaza. De acuerdo. Sí, ese es el llamado. Pero entonces ahí, Vivian, la percepción que usted tiene es distinta al menos parcialmente. Pues yo no diría eso, yo creo que estamos un poco como en la misma tónica. Yo creo que uno podría analizar las Cortes por distintos modelos, ¿verdad? Entonces ahí está el modelo el legal, de los que aplican las leyes exactamente y literalmente, el modelo actitudinal que está basado un poco en las decisiones de los jueces están como relacionadas con sus valores.
y con sus propios intereses. Y yo creo que en Colombia, en la Corte Constitucional, lo que ha primado, afortunadamente, es un tercer modelo que es más estratégico. Es para mirar un poco el cálculo y como el resultado que va a tener las decisiones en una buena política pública. Sí. Y para que ese cálculo funcione es importante que haya una pluralidad dentro del órgano colectivo. Yo por eso lo dije al principio, yo no creo que sea importante que nos mantengamos y que represente nuestros intereses solamente porque después se afecta la legitimidad del órgano y sus decisiones no van a tener el mismo valor. Entonces yo estoy muy de acuerdo con Rodrigo. Creo que es importante que tengamos ese equilibrio. Digamos que tal vez en lo que usted no estaba de acuerdo era en que hay una mayoría socialdemócrata que está cada vez más a favor de los poderes de la Corte Constitucional para mover los otros poderes públicos, en ese sentido. Sí, es cierto, aun cuando sí podríamos decir que hay una mayoría liberal, lo que pasa es que ya no se puede dividir una corte en liberales y conservadores porque eso es demasiado simplista. Claro. Entonces por eso propuse que miráramos desde diferentes ángulos. Déjenme tocar, y no quiero dejar de tocar ese tema, y es la mirada acerca del acuerdo de paz, donde hay obviamente una cantidad de debates alrededor de la Corte Constitucional. Yo tengo aquí frente al acuerdo de paz, hay una mayoría amplia a favor que ha legislado, digamos, ha decidido, jurisprudenciado, no sé cómo se dice. Entonces, los dos votos que se han apartado, sobre todo de partes del acuerdo, son de hecho los de Carlos Bernal, y eso da para todo un programa, como Juan Carlos Henao apoyó la llegada de Bernal ahí, y la de Luis Guillermo Guerrero. Entonces, en este contexto, un cambio acá solamente podría ampliar la mayoría pro paz, no podría amenazar, digamos, el acuerdo con estos nuevos nombramientos. Rodrigo. Así es, la lectura es esta, y si esa es la lectura correcta, lo que habría que concluirse entonces es que esas dos plazas deberían preservarse, repito, para el valor de la disidencia, de la oposición, de una especie de dique iluminado, de talán, quiere decir, hombre, listo, ustedes son una gran mayoría, 7 contra 2, pero sin embargo los salvamentos de voto generan unas reflexiones muy interesantes en el mismo seno y al interior de la Corte. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, la paz con o sin estos dos candidatos, digamos la paz del doctor Santos, es decir, el acuerdo de La Habana, pues está garantizado. Yo creo que sobre eso no va a haber cambios, pero sí hay 3 o 4 decisiones en tema del orden público que a mí me gustaría poner de presente. Se los enuncio por cuestión del tiempo. Primero, muchas embestidas, llamémoslo así, frente a los alcances y los tentáculos del poder y las competencias de la JEP. Lo segundo, sobre posibles y futuros o potenciales acuerdos con grupos armados organizados, muy especialísimamente con el ELN, y por supuesto las N.000 tutelas que van a terminar llegando a la Corte Constitucional sobre las decisiones de la JEP y sobre las decisiones de si uno se puede meter y el otro no. Déjeme, y se me acaba el tiempo, pero quiero algo de Vivian ahí en ese tema. Ahí lo que yo te diría es que precisamente lo que le faltó a Bernal es ser una persona que buscaba consenso, y eso lo terminó sacando de la misma Corte Constitucional. Él nunca quiso seguir el precedente que había hecho la misma Corte Constitucional. Entonces la persona que venga puede pensar distinto, pero debería tener 2 elementos. 1, debe ser respetuoso del precedente de la Corte Constitucional, y 2, debe buscar conciliación y consenso e interlocución al interior de la Corte Constitucional y también con otras ramas y con otras disciplinas. Es decir, que ahí usted ve que Natalia Ángel podría no ser la más beneficiada con esta decisión por rebote que se da con la salida de Carlos Bernal. No sé, yo creo que ella podría ser una persona bastante conciliadora, buscaría consensos, y yo no estoy diciendo que ella no sea, lo que estoy diciendo es que el que se va no tenía esa característica que es muy importante, porque esto es un órgano colegiado y no puede uno pasarse la vida salvando el voto como le pasaba a Bernal, que no tenía una buena relación en esa corte, entonces no lograba sacar adelante ni sus propias ponencias ni votaba la de los otros.
Pues se va a Ohio, a Estados Unidos. Dicen que a un muy buen puesto en una universidad, luego de apenas 3 años en la Corte Constitucional. Muchas gracias a ambos por hablarnos esta noche. Se nos acabó el tiempo. Seguro se nos quedaron temas, pero ojalá estén por aquí de nuevo. Bueno, estamos invitados y estamos asistidos y nos invitan. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Vivian. Hasta luego, que estén muy bien. Nosotros nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos mañana. Chao.